Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Aprendizajes de un alma, que lo he titulado Ellos habitan conmigo. La verdad es que no sé si es el título más idóneo o el correcto, si decirlo así o yo habito con ellos, puesto que algunas de las experiencias que os voy a contar, ellos eran los propietarios de la casa donde yo vivía. Así que vamos al lío, os cuento un par de experiencias que tuve. Evidentemente, cuando digo los otros, hago alusión a la película que seguro que todos habéis visto, cuando se refieren a los otros como esos habitantes, esas almas desencarnadas que se quedaron en la casa donde habitaban y que hacían una vida normal y corriente como si estuvieran vivos. La primera historia que os quiero comentarte fue como en el 2008. Yo me vine con el que era mi pareja por aquel entonces a vivir a esta ciudad y decidimos alquilar un piso que era de propiedad de mi cuñado. El primer mes, pues estuvimos arreglando toda la casa porque los anteriores inquilinos la dejaron destrozada. Para que os hagáis una idea, tú entrabas por la puerta de entrada, era un pasillo en forma de L. Pues en este pasillo inicial había un cuarto de baño y frente estaba el salón. Un día estaba en el cuarto de baño con la puerta abierta, mirándome al espejo y sentí como que algo pasaba. Vi como una sombra. Me giré, me asomé al pasillo y no vi nada. Y así me ocurrió como varias veces. Curiosamente, la gatita que teníamos justo en ese punto del pasillo se ponía a dar vueltas y vueltas y vueltas sin haber nada. Yo se lo comenté a mi pareja y él me dijo que él también tenía esa sensación de, en ese tramo del pasillo, que algo había. Un día le dije a mi hermana, oye, en esa casa hay fantasmas. Y se echó a reír. Tengo que deciros antes que mi hermana es súper terrenal y que en estas cosas, según ella, no cree. Pero cuando ella vivía ahí, mi cuñado tenía un trabajo en el que había noches que tenía que estar fuera de casa. Cuando ellos tuvieron a su hijo, en el dormitorio del niño ponían el típico walkie-talkie conectado al walkie que había en su habitación, por si así en la noche se despertaba o lloraba o lo que sea, poder atenderle. Pues mi hermana me comentaba que en muchas ocasiones sonaba el llanto del niño que iba y allí el niño estaba durmiendo como un angelito, sin llantos ni nada, que a veces también había como interferencias y oía ruidos. No le dio importancia, pero claro, al comentarle yo lo que yo sentía, dijo, ostras, pues evidentemente ahí hay alguien. Ya le puedo sacar como una razón, una conclusión a lo que yo vivía con el walking. Pero no me comentó nada más de que había tenido otras percepciones, simplemente ese evento. Por aquel entonces yo no tenía la capacidad de ver, pero sí de sentir. Y yo sentía como si allí hubiera una familia. De hecho, yo le pregunté a mi cuñado que había antes en esa casa. Él me dijo que la había comprado nueva, que era una edificación nueva, el edificio era nuevo, que allí solo había campo. Pero bueno, ¿quién no nos dice que hace muchos años atrás no hubiera ahí una casa de campo? La verdad que la familia que estaba allí alojada no nos molestaba para nada, hasta que una vez ocurrió un evento que para mí fue bastante complicado, pero que no tenía que ver con esta familia. Un fin de semana, mi pareja decide irse para Madrid porque tenía que hacer unos asuntos y me quedé yo sola en esa casa con la gatita. Sí deciros que yo ya llevaba años, pues que tenía visitas nocturnas, incluso antes de conocerle a él. Pero esa noche fue todo como mucho más sentido. Como os digo, estaba de noche durmiendo y sentí una presencia encima mío, súper real, me faltaba el aire, no podía ver lo que era, pero sí sentir su peso, su aliento, el no poder moverme. Y en ese momento me asusté bastante porque era una energía bastante densa, nada que ver con la familia que estaba por allí. No sé el tiempo que transcurrió, si segundos o minutos en los que yo estaba intentando respirar sin poderme mover, que en ese momento apareció mi madre. Ella llevaba fallecida unos meses. Se situó al lado de mi cama y me dijo, hija, tranquila, ya estoy aquí para protegerte. Y con su mano me hizo como una especie de halo de luz, ¿vale? Por todo el cuerpo, como si me metiera en una almendra, una burbuja de luz, y esa presencia se fue. La verdad, como os digo, yo ya había sufrido más ataques, pero nunca algo tan pesado, tan sentido, tan real. Y bueno, la aparición de mi madre me pareció brutal. Rompí a llorar, la agradecí, por supuesto, y nunca más volví a ocurrir episodios así tan heavy. Seguíamos conviviendo con la familia que estaba ahí,
La segunda experiencia que tuve también así muy vivida sería como en el 2014-2015. Yo vivía en Madrid y alquilé un piso en el casco antiguo, en un edificio que era de 1800, del siglo XIX. Era un piso que era interior, apenas tenía iluminación, todo el salón daba a un patio interior donde tenías al vecino prácticamente al lado. Y desde el primer momento sentí la casa como densa, extraña. Y te preguntarás, Marta, si la sentías así como la alquilaste. Bueno, al principio cuando la fui a ver, no sentí nada. Estaba más preocupada de encontrar una casa para salir del lugar de donde estaba, me urgía. Y entonces me vino bien el precio, me vino bien el lugar y la alquilé. Pero a los 3 meses de estar en esa casa, yo ya me quería ir. Y claro, no me podía ir porque aquí cuando firmas un contrato de alquiler te obligan a estar el primer año. Si te vas antes, tienes que pagar una penalización, te puedes quedar sin la fianza, etcétera, etcétera. Yo no sé ni cómo aguanté en esa casa. Como digo, la forma de la casa era una casa interior y yo veía como si fuera, yo oía niños, muchos niños, niños llorando, niños riendo, niños discutiendo. Incluso tuve imágenes de muchos niños, como si aquello fuera un colegio, un orfanato o algo así. También me encontraba almas como diseccionadas. De repente un cuerpo sin cabeza, de repente alguien abierto en canal o sin brazos, o la vestimenta parecía de la época de la guerra civil que hubo en España. Indagando un poquito más sobre la zona en la que yo me encontraba, resulta que en la misma calle donde yo vivía, un poquito más abajo, existió el antiguo anatómico forense, con lo cual pude comprender que pudiera haber esos cuerpos diseccionados. También estuve investigando y parece ser que toda esa zona, aparte de haber en el subsuelo, debajo de los edificios, muchos subterráneos para cuando había los bombardeos, pues la gente se metía ahí para salvar su vida. Pues como digo, muchos edificios se usaron para alojar a esos niños huérfanos. Y por eso yo veía en ese edificio, en mi casa, o sentía, pues los niños corriendo, llorando, llamando a sus mamás, a sus papás. Así que, bueno, no solo fue eso, sino que es que en esa casa se abrían portales continuamente, aparecían seres muy chungos. Yo no hacía más que cerrar portales, pero la energía no cambiaba. Por más que limpiaba, la energía no cambiaba. Entonces me di cuenta de que no solo era mi casa, sino el edificio entero. Un edificio tan antiguo os podéis imaginar, ¿no? Entonces me dijeron que para que yo resolviera toda esa problemática tenía que limpiar desde los cimientos todo el edificio. Y yo dije, qué baja. Para lo que me queda aquí, voy a ir manteniendo mi casa limpia y el edificio no me corresponde a mí limpiarlo. Pero no solo eso, en la manzana donde yo vivía, como os digo, anatómico forense, lo que es actualmente el Museo Reina Sofía, era el antiguo Hospital General de Madrid, donde los bajos se situaba el psiquiátrico. En otro de los laterales de la manzana, actualmente es un colegio, pero antiguamente era una fundación donde se creó el Opus Dei. Y sé que había algo más por toda esa zona. La cuestión es que no solo bastaba limpiar el edificio, sino que tendría que limpiar la manzana entera. Y como comprenderéis, es un trabajo muy laborioso, un trabajo que a mí no me corresponde. Y sí, he tenido más experiencias en otras casas, pero no tan marcadas, sentidas como en estas dos ocasiones. Porque incluso en esta casa, cuando yo llegué, en el pasillo que va del dormitorio al baño, y cada vez que yo quería atravesar ese pasillo, que es muy cortito, yo sentía como si caía el vacío. Había un espejo, pequeño espejo en la pared, y me daba la sensación como de atravesar algo. Al limpiar la casa, tenía la casa llena de muertos, ahí había un portal abierto. Entonces lo que hice fue cerrarlo, quitarle el espejo, y desde entonces, pues por ahí no entra nada. Otra cosa es que vengan a visitarme, obvio, por ser un canal, pero ni nadie invade mi espacio, ni yo estoy invadiendo el espacio de los otros. Deseo que te haya gustado estas historias. Cuéntame en comentarios si alguna vez has tenido alguna experiencia. No olvides darle al like para ayudar a mi canal y para motivarme a seguir compartiendo cosas contigo. Nos vemos en el próximo capítulo.